eh, Isaías, Isaías capítulo 55, versículo 20. Isaías 55, verso 20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ciertamente, como decíamos, la Biblia es un alimento. La palabra de Dios es alimento. Muchos se acercan a la palabra de Dios para confrontar. Otros pueden pensar que la Biblia es un libro obsoleto, que es un libro para cambiar la mente. Bueno, de hecho sí, la Biblia tiene el poder, como dice ella misma en Romanos capítulo 1, versículo 16, que hay un poder guardado dentro del Evangelio que puede hacer que todos los hombres sean salvos. Me gustaría hacerles un ejemplo, me gustaría comentar algo hipotético, a ver qué piensan. Esto es una ciudad, ¿verdad? Esto es un estado, un pueblo, donde se ha dado una ley para que todos los gatos que maullan mueran. Todos los gatos, sí, tienen que morir, porque esta ley que se acaba de levantar dice que el gato que maulle debe morir. Lo fascinante de esta ley, ¿verdad?, es que dice que todos los gatos deben morir, pero todos los gatos maullan. Entonces, ¿cómo los gatos podrían salvarse? ¿Sí? ¿Cómo los gaticos que ahora conocen que existe una ley, que todos, si ellos maullan, van a morir? Entonces, aun cuando los gaticos no quieran maullar, los gaticos, sí, de repente encuentra uno que hace miau, entonces maulló y hay que matarlo, hay que asesinarlo, porque la ley dice que el gato que maulle hay que asesinarlo. La Biblia se nos ha contado de esa manera. La Biblia está contada, sí, para que el ser humano pueda darse cuenta que la ley que Dios ha dado al mundo es contraria a nosotros. ¿Sí? Así como esa ley que se levantó para que todo gatico que se maullara muriera, así la ley también dice que todo hombre que mienta muere también, porque solamente basta un pecado para que una persona muera. La ley dice no codiciarás. Ahora, tú podrías dejar de codiciar. ¿Podrías tú realmente dejar de codiciar? No creo. A veces codiciamos, no sé, la ropa de alguien que nos gustó. ¿Por qué no? El carro, la casa, el césped. Por ahí dicen, el césped de mi vecino es más verde que el mío. Eso es un refrán coloquial, dando a entender que en los ojos siempre de las personas están puestas más en lo que tiene el otro para el otro también quererlo. Entonces, esta ley es contraria. Entonces, todos los gaticos hay que matarlos. Hay que matar todos los gaticos, porque los gaticos, aun cuando no quieran maullar, los gaticos maullan. Así nosotros. Nosotros se nos ha dado una ley que es contraria a nosotros, y aun cuando nosotros intentemos obedecer esta ley, en algún momento vamos a maullar. Entonces, como la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, debe ser apedreada. Sí, debe ser apedreada. ¿Por qué? Porque esa mujer maulló, o en su efecto transgredió la ley. Entonces Dios quiere enseñarnos a nosotros que por medio de la ley ningún ser humano va a poder salvarse. Me gustaría leer Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Aquí enseña la Biblia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, esta ley, ¿verdad?, que existía en este ejemplo que estamos dando, es para esos animalitos. Pero ahora la Biblia nos está mostrando que esta ley es para los seres humanos. Para que toda boca se cierre. Aquí tenemos que aprender algo importantísimo. La ley está dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nosotros sabemos que algo es pecado porque la ley nos dice eso es pecado. O sea, por ejemplo, adulterar. Jesús colocó la ley muchísimo más alto. Jesús dijo, si alguno de vosotros mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces muchos hombres están tratando de no codiciar, ¿verdad? Pero si ya la miran y la codiciaron, por ejemplo, incluso hombres y también mujeres, porque la ley es para todos.
Entonces, si se codicia, entonces ya se es adúltero. Merece ser apedreado, merece morir. La Biblia nos quiere enseñar esto ¿para qué? ¿Por qué la Biblia nos quiere enseñar esto? La Biblia se cuenta a modo de secreto, está escrita a modo de misterio, para que el hombre que pueda descubrir el misterio pueda recibir el regalo que está encubierto dentro de este misterio. Nosotros leímos en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden quedarse quietos. Nosotros en un live hablamos del Salmo 46, versículo número 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. ¿Será que Dios quiere que nosotros nos quedemos quietos sin hacer absolutamente nada? No, ¿verdad que no? No, sabemos que no es así. Pero ¿qué es estar quieto en la Escritura? ¿Qué es estar quieto en la Escritura? Estar quieto en la Escritura es saber, tener la convicción, tener el conocimiento por medio de la palabra de Dios, que Dios es el que hace, que Dios es el que trabaja. Me gustaría leer Génesis capítulo 21. Vamos a leer Génesis capítulo 21, versículo número 1. Y ahí vamos a darnos cuenta que sí, ciertamente Dios es el que hace. Génesis capítulo 21, versículo número 1, dice así la escritura. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué dice ahí? Génesis capítulo 21, versículo número 1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. La Biblia nos está enseñando que Dios es el que hace, que por las palabras que Dios ha hecho, que Dios ha dicho, Él es el que va a hacer. Dios es el que hace en el hombre. Así como nosotros vemos en la creación que Dios dijo, sea la luz y fue la luz no tuvo que pasar por un proceso para hacer luz. Automáticamente la luz, Dios dijo, sea la luz y se hizo la luz. Así todas las cosas que nosotros podemos ver visiblemente dentro de la creación, Dios las hizo por el poder de su palabra. Y así Dios quiere otorgar este regalo maravilloso a todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Aquí en el verso que nosotros estamos leyendo, dice la palabra que los impíos, impíos sombra de los malvados, los malos. Los impíos son todos aquellos que saben que hay Dios, conocen que hay un Dios, por supuesto que sí, no niegan la existencia de un Dios, pero ellos están en oposición, o sea, son contrarios a ellos, no, o sea, son malos. La Biblia dice que los malos, según la Biblia, según la Escritura, dice que los malos son aquellos que se han alejado de Dios y para sí mismo han cavado un pozo, una cisterna rota que no retienen agua. Entonces, ¿estos malos qué hacen? Bueno, estos malos se van en pos de sus propios caminos, ¿sí? Estos malos hacen sus sendas de acuerdo a su manera de ver, su manera de sentir, la idiosincrasia de la nación, en fin, lo que ellos han adquirido por conocimiento o por saber, de esta manera se dirigen. Pero aquí dice algo importantísimo. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos. Me gustaría leer Santiago capítulo 1, ¿verdad? En Santiago capítulo 1 nosotros vamos a aprender en el verso número 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Perdón, vamos a leer desde el verso 6, mejor. Verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí la Biblia nos está enseñando que el hombre que duda, el hombre que no puede quedarse quieto, es como la onda del mar, que va y viene, va y viene, va y viene y no puede quedarse quieto. No hay reposo. Y sabemos que todos los que por la fe hemos oído, hemos alcanzado el reposo, ya estamos quietos. ¿Por qué? Porque sabemos el misterio de lo que leímos ahorita en Génesis capítulo 21, versículo 1. Y visitó Dios a Sara e hizo Jehová con Sara como había hablado. Porque sabemos que la Biblia enseña que es Dios es el que hace. Entonces este hombre que no se puede quedar quieto es un hombre que duda. Él no puede verdaderamente quedarse quieto. Me gustaría leer Romanos capítulo
Vamos a ver Romanos capítulo 14, versículo número 24. Y la Biblia nos va a enseñar exactamente lo que el hombre está dudando. ¿Por qué el hombre no se puede quedar quieto? Y el mismo verso nos va a enseñar por qué el hombre no ha recibido el regalo. Vamos a leer primeramente Romanos capítulo 14, verso 23. Dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La Biblia no se está refiriendo a comida física, a un pan, a una torta con jamón, a un pescado frito. Sabemos que no. Jesús dijo, mi palabra es pan de vida. Yo soy el pan de vida. Está hablando de un alimento espiritual. El que come la palabra de Dios y la duda, la palabra de Dios dice que es pecado, porque no lo hace con fe. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que hay un hombre, hay un tipo de corazón, hay un tipo de hombre que no puede quedarse quieto, producto a que este hombre duda. ¿Y duda por qué? Porque no puede recibir la palabra con fe. ¿Por qué él no puede recibir la palabra con fe? Lo vamos a ver. El verso que nosotros estamos leyendo en Isaías capítulo 55, verso 20, termina diciendo, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué es la sombra del lodo? ¿Qué es la sombra del cieno? Es la sombra de la carne, de la tierra. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Este hombre que no se puede quedar quieto, que está dudando, él está haciendo para sí mismo. Es su propia obra. Por eso él todavía duda de que si la salvación se pierde o no se pierde. Él todavía se ve pecador porque él mismo dice, pero es que yo me veo pecador. Sí, bueno, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo a veces hago una vigilia. Sí, él está haciendo, cuando tú escuchas su discurso, te vas a dar cuenta que es su hacer. Bueno, yo hago esto, pero yo me veo todavía. Aquí la Biblia nos está enseñando este grande misterio. Dios es el que hace, pero este hombre no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque él todavía está como el gatico. Él no quiere maullar, él no quiere maullar, pero es gato y los gatos maullan. Y aun cuando él no quiera maullar, en algún momento va a maullar. Y si maulla, ¿qué pasa? Muere, porque la ley dice que todos los gatos deben morir, porque todos los gatos mueren por esta ley. Así la ley enseña. La ley enseña que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Esto enseña la Biblia. La Biblia enseña que el hombre que pecare, ese morirá. Morirá el hombre que pecare. Ahora bien, ¿cómo el hombre recibe el don que está guardado dentro de la Escritura? ¿Cómo lo recibe? Para que el hombre reciba el don de la Escritura, debe quedarse, si aquí lo opuesto es que no puede quedarse quieto, debe quedarse quieto y conocer que Dios es el que hace y comer la palabra sin dudar, oyéndola por fe. La Escritura enseña que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús vino para terminar con el pecado del mundo, para que el hombre que estaba condenado por la ley, que la ley lo inculpaba de pecado, Jesús fuera un sustituto de este hombre para poder que la ley se cumpliera en Jesucristo y el hombre que vea a Jesucristo pueda hacerse justo por medio de él. Vamos a leer Mateo, ¿sí? Así enseña la Biblia. Vamos a leer Mateo. Un momento, déjame buscarlo. Lo que pasa, voy a hacer la aclaración, es que Isaías 55, verso 7 es un verso que usamos mucho y creo que siempre lo vamos a usar mucho. Ciertamente es por eso, perdonen, de verdad, es Isaías capítulo 57, versículo 20. Entonces, ciertamente Jesús, como decíamos, Jesús es el que va a venir ahora para ser sustituto de este hombre que estaba como el gatito maullando. Entonces Jesús se va a hacer sustituto. Me gustaría leer, ¿verdad? Mateo, iba a buscar Mateo, donde dice, no recuerdo el verso bíblico, pero dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. El hombre, como el gatico, trata de forzarse. Yo no voy a maullar, entonces el gatico se esfuerza.
se está esforzando. Así vemos cómo las personas que están afuera, como enseña la Biblia, nuestro Señor Jesucristo habló en parábola, diciendo que los que estaban afuera, todas las cosas por parábola, para que ellos viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, y no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo se ha convertido. Convertirse es pasar de la potestad de las tinieblas a la luz, por la fe recibir el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, de esta manera está enseñando la Biblia. ¿Qué quiere decir Isaías, el verso que nosotros estamos diciendo? Estamos hablando hoy, Isaías 57, verso 20. Que estos malos están construyendo según su propia obra. Ellos son malos, están construyendo según su propia obra. ¿Quiénes son los malos según Dios? Aquellos que se han apartado de su palabra. Y nos damos cuenta que aún esos malos están dentro de las que se hacen llamar iglesia, porque ellos niegan que todavía Jesucristo que Jesucristo todavía no ha quitado el pecado, que hay pecado en el mundo. Porque al decir que hay pecado, entonces Jesús quitó o no quitó el pecado del mundo. Porque si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hay pecado, entonces o lo quitó o no lo quitó. Lo quitó, enseña la Biblia. Entonces Jesús es el sustituto de toda la humanidad para que nosotros podamos ser justos, porque por medio de nuestra propia justicia imposible. Entonces aquí la Biblia nos está enseñando este misterio maravilloso. Dios es el que hace por su palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, verso 3. Hebreos 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí es donde muchas personas pueden colapsar, pero cuando entendemos que Dios es el que hace todas las cosas por el poder de su palabra, va a ser sencillo recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque oyendo que por la fe todas las cosas Dios las hizo y que a través de nuestro Señor Jesucristo terminó con el pecado, lo culminó, lavó nuestros pecados con su sangre. De esta manera el hombre puede recibir la obra de Dios y dejar entonces de estar construyendo con el lodo, porque esas aguas que habla aquí el verso que nosotros estamos leyendo, Isaías 57, verso 20, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Cuáles son esas aguas? Las aguas de abajo, porque las aguas de arriba no destilan cieno ni lodo. Los pensamientos, la obra del hombre, lo que el hombre puede hacer. Entonces la Biblia enseña en el libro de Efesios capítulo 2, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Termino en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces no es de vosotros. No hay algo que nosotros podamos hacer. No hay algo, es la palabra de Dios que ha constituido los árboles, el universo, el cosmos, las estrellas, los planetas, incluso nuestro mismo cuerpo. Así Dios le ha placido que el hombre por oír el evangelio, la buena noticia que se revela solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre pueda acceder de una vez y para siempre a la vida eterna y que sus pecados sean limpios como la blanca nieve, queden más blancos que la leche. Así la Biblia enseña. De esta manera me gustaría compartir. Hermano. Claro, hermano, y es que aquí viendo en Isaías 57 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, es decir, nunca hay paz para el impío. Hay versículos en la Biblia, ahorita lo puedo buscar, que recalcan que para el impío, para el injusto, es decir, para el que no, para que el que todavía tiene pecado, no hay paz. Siempre va a vivir en aflicción, en problema, con la condenación del pecado. Siempre va a vivir con ese problema. Pero ¿qué dice el versículo 21?
No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Entonces, aquí yo les comento, y creo que no es algo que solamente me pasó a mí, que yo procuraba ser hijo de Dios o que Dios vea mis esfuerzos por mi obra. Yo procuraba no mentir, no procuraba codiciar, no procuraba hacer lo otro, esto y aquello, pero entre más lo hacía, más me atormentaba, porque no podía, era incapaz. Entonces, dice el versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, yo no tenía paz. Ah, pero es que usted nunca fue, yo lo conozco a usted, usted es un muchacho de bien. Eso que usted es un impío, un pecador, eso es mentira. Eso es su punto de vista, así es lo que usted piensa. Pero ¿qué dice la palabra? Todos estamos desde Adán y Eva, todos somos cortados de la misma tijera. Así que no hay diferencia que uno y que lo otro. Para todos ha caído el mismo juicio, básicamente. Ay, yo porque todos los días peco. No quiero pecar, pero al final siento que pequé, siento una gran molestia. Entonces, mm, el hermano mencionó un versículo que es Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos a mirar. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, mirando mirando esta palabra, claro, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos quiere mostrar que aún así los escribas y fariseos no pueden ser salvos por sus obras, cumpliendo mandamientos. Entonces, aún así ellos teniendo el estatus de justicia humana más alta, en cuanto a obras de caridad, obras buenas, por así decirlo, nosotros no llegamos ni a los talones, siendo nosotros por fuera de la ciudadanía de Israel. Entonces, muchas veces, hoy en día, muchas personas, pastores, líderes, sacerdotes, eh, evangelistas, ¿cierto? Todas las personas que viven en una congregación cristiana piensan, ¿no? Ah, yo, ¿por qué me siento pecador? Yo he escuchado testimonios de pastores, de líderes, de sacerdotes, todavía no, pero muy pronto. Pero ellos cómo expresan, cómo es el corazón que sale de ellos. Como que todavía el problema del pecado todavía no ha sido quitado. Pero ellos cómo piensan quitar el pecado por sus obras. ¿Confían en Dios? No. Como cuando hay un niño y está su padre para enseñarle a montar bicicleta, ¿cierto? ¿Ustedes saben montar bicicleta? ¿Sí? Es algo creo que todo el mundo sabe montar bicicleta, ¿no? Pero si ustedes saben montar bicicleta y un niño quiere montar bicicleta o una niña, ¿será que este hijo o esta hija le va a decir al papá o a la mamá, no, 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 yo puedo, yo voy a hacer mi obra en que yo voy a poder montar bicicleta? Pero ¿quién le tiene que enseñar? El papá, la mamá. El hijo no porque no sabe, la hija no sabe. Entonces es importante que el padre o la madre le enseñe. Por eso nosotros, cuando miramos la palabra de Dios, eh, es necesario que nosotros nos demos cuenta como saber que la palabra de Dios trabaja. Saber que si esa palabra que nosotros recibimos en este momento que están escuchando, si nosotros comemos de esta palabra, si recibimos de esta palabra, así vamos a hablar. Como viendo este versículo de Isaías 57, versículo 20, dice de esa manera, que los impíos tratan de hacer su obra, tratan de portarse bien, de hacer muchas cosas, pero eso no les sacia, no les da paz. Por eso, si miramos en la Biblia electrónica y buscamos, por ejemplo, Isaías 48, 22, dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Ahora, el versículo que consideramos, Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Jeremías capítulo 6, versículo 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con livianidad,
diciendo paz y paz, y no hay paz. Jeremías 8:11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo no hay paz, paz y paz, y no hay paz. Entonces, si miramos más versículos en la Biblia, podemos darnos cuenta que para el impío, para el pecador, no hay paz. Porque todo el tiempo el pecador tratando de portarse bien, de cumplir mandamientos, el tratar de ser justo delante de Dios por sus obras, está afanado, vive afanado, no está quieto, ¿cierto? Pero, ¿qué dice Mateo 6, versículo 34? Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces no se preocupe, confía en la palabra de Dios, crea que Dios trabaja, crea que Dios puede resolver. No sea como los impíos, que aún recibiendo la palabra de Dios, hoy en día muchas personas, cuando le predicamos el Evangelio, hay muchas personas que la reciben, ¿cierto? Pero ¿por qué no pueden reposar? ¿Por qué no pueden descansar? Porque no creen, porque su pensamiento les impide recibir lo que hemos compartido, ¿no? Entonces, es importante ver esta palabra. Vamos a volver a Isaías. No No quiero quiero quedarme. quedarme. Isaías 57, versículo 20 dice, pero los impíos son como la arena como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Es decir, no pueden estar en reposo. Todo el tiempo están en movimiento. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Eso lo vimos en el versículo. Vamos a mirar. mm, en este mismo capítulo de Isaías, vamos a mirar el versículo 12. Dice: Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Entonces, Dios quiere mostrarnos a nosotros la justicia de Dios, la palabra, ¿no? Y bueno, cabe aclarar que no estoy desacreditando nada que dijo el hermano, no estoy descartando nada, solamente estoy como complementando. Entonces, ¿qué dice? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. ¿Será que cuando la Biblia dice que si tus justicias no fueres mayor que de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos? Entonces nuestras obras y las obras de los escribas y los fariseos tienen de qué aprovechar, tienen de qué gloriarse. No, ¿cierto? Por eso si miramos, vamos a mirar el versículo. Vamos a mirar el versículo 14 de Isaías 57. Dice, y dirá, allad, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Cuáles son los tropiezos que nosotros tenemos? Nuestros pensamientos. Cuando predicamos el Evangelio o cuando estamos compartiendo la palabra, en la cabeza de nosotros van a haber muchos peros. Pero tal cosa, pero lo otro. Ah, pero es que en tal parte dice así. Van a haber mucho pero. No es que estemos quitándole o añadiéndole a la palabra, sino que estamos compartiendo el mensaje que nosotros hemos recibido. Lo que esa persona necesita escuchar, no lo que desea, lo que necesita. Es muy diferente. Pero va a haber un pero. ¿Pero qué dice el versículo 15? Porque así dijo, alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaerá ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, por él le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados.
produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Hasta el versículo 19. Entonces Dios, ¿qué nos quiere mostrar? La paz, nos quiere mostrar la obra de Dios. Claro, no es que nosotros nos quedemos quietos y ver la obra de Dios sin hacer nada, sino conforme a la palabra de Dios que hemos recibido, avanzar. Así, lo que hemos recibido, eso sale de nosotros y nuestra vida cambia. Por eso es importante lo que dice el versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, hermanos, espero que esta palabra la puedan recibir y espero que con esta palabra puedan recibir este gozo, esta paz y la salvación, ¿no? Si han escuchado los videos anteriores, los videos de más adelante, pero espero que esta palabra pueda ser Hermano, edificante. hermano, Sí, dígame. aquí en Juan capítulo 6, verso 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo va a expresar exactamente lo que el hombre necesita escuchar, lo que el hombre tiene que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque a manera natural el hombre puede comprender, sacado de contexto, por el desconocimiento del corazón de Dios, va a sacar de contexto lo que lo que enseña Santiago capítulo 2, que las obras de la fe, el que no tiene obras. Entonces el hombre dice, bueno, pero es que yo amo a Dios y por tanto, como yo amo a Dios, yo tengo que hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero leímos en Génesis capítulo 21, versículo 21, esa grande promesa que Dios le está haciendo a Sara. Y Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, Jesucristo está expresando lo siguiente. Entonces le dijeron, así como muchos se levantan y dicen, no, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo porque la fe sin obras es muerta. Jesús nos va a enseñar la obra que necesitamos hacer. Aquí nos las va a decir. Juan capítulo 6, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Esta es la obra de la fe. Sara recibió una palabra y nosotros nos damos cuenta cómo Sara tuvo Isaac. Isaac, ya había Isaac, había nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ya estaba la promesa. Ya porque Dios dijo que iba a ser, así fue. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo recibir la salvación por creer en la obra de Dios. Jesús vino a este mundo por los pecadores, para justificarlos, para darles vida eterna, para que por medio de la justicia de Jesús nosotros también fuésemos justos, llamados justos con el justo. De esa manera la Biblia enseña cómo nosotros podemos heredar la vida eterna. Claro, exactamente. Entonces nosotros al final, prácticamente en la predicación, compartimos el Evangelio al final, ¿no? Estábamos hablando de Isaías 57:20 y lo explicamos, ¿cierto? Conforme no a un conocimiento teológico, a un conocimiento, esta persona me enseñó, esta persona me dijo, sino compartir el corazón, ¿cierto? Entonces, como en la Biblia también nos muestra en el caso de la mujer samaritana. Hoy en día muchas personas están como esa mujer samaritana. Judíos y samaritanos son enemigos. Hoy en día muchas personas se levantan enemigos de nosotros. Usted está mal, usted está equivocado, usted le está quitando la palabra, usted le está añadiendo, usted no sabe, usted le falta mucho conocimiento. Atacan, ¿cierto? Pero esta mujer samaritana, ¿cómo cambió? Porque Jesús le habló la palabra. En Jesús se sació. En Jesucristo la palabra llegó como un fresco. Uf, a esta mujer yo le compartí la palabra. Esta mujer recibió. Esta mujer tenía el corazón preparado para recibir. Así de esa manera las personas que se expresan de esa manera, como lo expliqué hace unos segundos, diciendo, pero es que usted, es que, pero. Entonces, escuchando la palabra de Dios, tu corazón, tú que estás escuchando esto, tu corazón va a cambiar. Vas a recibir la salvación. Eso que has esperado por recibir va a llegar.
por algo estás viendo esta transmisión o este video, esta repetición del en vivo. Por algo, o sea, nada es casualidad. Y Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no permitió? ¿Será algo del universo, algo de los signos? Una... ¿Será eso? No, Dios lo permitió. Así como muchas personas hoy en día se están alimentando de esta palabra, viendo estos videos, así también ellos van a compartir este mensaje. No se van a quedar simplemente como oidores, sino como hacedores de la palabra. ¿De qué forma? ¿De a qué se refiere? Predicando, predicando la palabra. Pero bueno, esto lo vamos a mirar más adelante. Recuerden que esta transmisión está siendo subida al canal Salvador de los Pecados y Justos por la Fe. Entonces, en esos dos canales de YouTube va a estar subido esta predicación para la gente que quiera volver a ver el en vivo. Entonces, solamente tienen que entrar a la BIOS no, sino al, a la biografía. Es que es del computador, la BIOS. Entonces, si entran a la biografía o el perfil principal del canal Salvador de los Pecados, aparece el canal de YouTube mío, o si entran al perfil del hermano que compartió el día de hoy, en su perfil principal de TikTok, ahí aparece toda la información, el número para escribirle por privado, ¿cierto? El canal de YouTube, Telegram, toda la información. Pero bueno, ya se los dejo en su tarea. Bueno, hermano, ore. Sí, importante también decir que si alguien tiene alguna pregunta, por privado también pueden hacerlo. Por privado comentamos acerca del Evangelio. Vamos a despedir esta transmisión dándole muchas gracias a Dios. Señor, gracias por darnos tu palabra, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias por el corazón que tú has traído a nuestras vidas por medio de tu bellísima palabra, Señor. Te pedimos de manera muy especial, Señor, que esta palabra cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, Señor. Que ella pueda dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias por el Evangelio, porque sabemos que el Evangelio se recibe por la fe, se revela por la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí no dice el justo por la obediencia vive, o el justo por hacer algo vive, solo por la fe. Señor, gracias por expresar, Señor, tus bellas palabras de vida a todos los que van a escuchar esta transmisión. Extiende tu misericordia, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Amén. Muchísimas gracias también a las personas que se han conectado en este video, en esta transmisión. Y espero que con esta predicación hayan recibido la salvación. Por haber oído y escuchado con fe, no porque nosotros les dimos la salvación, no porque te la dimos la salvación. Nosotros no te damos la salvación, la quien la da es Dios, por haber oído y haber creído. Le damos gracias a las personas que han recibido esto. Cualquier duda o inquietud, ya saben, por privado, por el interno, y nos veremos en la próxima ocasión. Entonces, chao, chao.